Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que es el modelo entidad-relación. Esta metodología se aplica para el diseño de base de datos, es muy utilizada y bueno, principalmente nos ayuda a desarrollar nuestro proceso de abstracción, el proceso de análisis que tenemos de una problemática. Y bueno, en la práctica es más utilizado el modelo relacional, pero bueno, el modelo de interrelación pues, nos va a ayudar siempre a que nosotros desarrollemos esas habilidades de análisis, de comprensión, de identificación de relaciones, que eso es algo que se implementa dentro del modelo relacional, que como repito es el más utilizado actualmente, ¿sí? Entonces vamos a dar una vista general de los aspectos teóricos, los conceptos principales del modelo entidad-relación. Y bueno, el modelo diagrama entidad-relación, ¿sí? Es uno de los modelos que nos sirven para expresar algunas ideas como lo que son las entidades, ¿sí? Las interrelaciones que existen entre ellos y las propiedades. Y como aquí yo siempre les comento, ahorita vamos a analizar este modelo de interrelación de una manera muy básica, contemplando los elementos primarios. Vamos a ver que es muy parecido y utilizamos algunos conceptos que se aplican en la programación orientada a objetos, como el concepto de propiedades, ¿sí? El concepto de objetos, aunque aquí obviamente le vamos a dar otro nombre, como vamos a ver un poquito más adelante, pero esa parte nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, dentro de los elementos principales del modelo entidad-relación, como su nombre nos lo dice, pues tenemos las entidades, ¿sí? Tenemos las relaciones y también vamos a ver los atributos. Entonces vamos a comenzar con el elemento principal, que son las entidades, y bueno, es aquí donde les comentaba que es algo muy similar a lo que se maneja en la programación orientada a objetos, con la definición, valga la redundancia, de lo que es un objeto. Entonces una entidad es cualquier objeto que existe y que es distinguible de otros, ¿sí? Y del cual nosotros vamos a observar ciertas características a las que vamos a llamar atributos. Entonces aquí partimos del hecho de que las entidades es cualquier cosa de la que nosotros identificamos información o identificamos algunas características que vamos a llamar atributos, ¿sí? Y bueno, aquí dentro de la diapositiva pues presentamos algunos ejemplos, ¿sí? Pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser cosas, ¿sí? Y aquí bueno, aquí tenemos una definición bueno, propuesta por la ANSI, ¿sí? Sobre lo que es una entidad, persona, lugar o cosa, concepto, suceso real o abstracto, de interés para la empresa, que bueno, en este caso estamos asumiendo que estamos respondiendo a una necesidad de almacenamiento de información, ¿sí? Que puede ser por una aplicación, por una persona, por una organización, como lo menciona aquí. Ahora bien, las entidades o esos objetos tangibles o intangibles nos van a permitir definir todo lo que es el contexto de las relaciones que existen dentro de nuestro diagrama. Y bueno, aquí dentro de esa definición nos cataloga las entidades, como lo acabo de mencionar, en tangibles o concretas o intangibles y abstractas. Entonces, en términos sencillos, ¿cuál sería la diferencia? Las entidades tangibles son las que físicamente existen, las que físicamente podemos observar, incluso hasta tocar, y las intangibles son cosas que sabemos que existen, pero que no podemos tocar o que no podemos visualizar tan fácilmente como una estructura, un elemento físico. Entre los ejemplos de las estructuras tangibles tenemos lo que pudiera ser un auto, porque físicamente lo vemos, físicamente ocupa un espacio, físicamente lo podemos llegar a tocar, una persona, un producto, entre algunas otras cosas. Dentro de las entidades intangibles, por ejemplo, si hablamos de un entorno escolar, las materias que cursan los alumnos, sabemos que una materia existe, sabemos que una materia tiene características, tiene atributos, pero no podemos tocar la materia, fundamentos de base de datos, taller de base de datos o alguna otra. Igual tenemos los municipios, que pudiera ser otro ejemplo. El municipio pues sabemos que existe, pero pues no es tan fácil que nosotros lo identifiquemos como puede ser un objeto muy particular, como una computadora o como mencionamos anteriormente, como un auto o una persona. Existen y también registramos características de él, que serían sus propiedades. Igual podemos tener el clima y así podemos hacer una lista también muy larga de objetos que físicamente no podemos tocar, pero que existen y que dentro de un problema pues son importantes al momento de estar recabando información, ¿sí? Entonces estos serían los conceptos principales de entidades, perdón. Ahora, si hablamos de los atributos, pues ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿O qué es lo que vamos a comprender? Pues que los atributos son las características, las propiedades que tienen tanto las entidades como las relaciones. Todavía no llegamos al concepto de una relación, que lo vamos a analizar en algunos momentos más, pero las relaciones también tienen atributos, que eso es algo importante.
Entonces los atributos, sí, son esas características que me permiten identificar a los objetos, lo que lo hacen distinguibles, ¿sí? Que es lo que nos menciona aquí, y que bueno, ya de cierta manera mencionamos algunas características o algunos ejemplos de lo que pudieran ser las entidades. Aquí, bueno, en la diapositiva tenemos una muy sencilla, donde tenemos una entidad del empleado que tiene atributos como las características del nombre, sueldo, dirección, un DNI y otros que esos dependen del problema que nosotros vayamos a modelar, ¿sí? Ahora, nos menciona aquí algo muy importante. Bueno, dos cosas importantes. Todos los atributos toman valores de un dominio, que básicamente es el tipo de información y la información que vamos a guardar dentro de un atributo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, hablamos de un auto, el auto tiene un atributo que es el color. El color pues puede ser rojo, amarillo, verde. Entonces esos son los el dominio de valores que le podemos dar al atributo. Si habláramos de un alumno del Tecnológico de Teciutlán y tenemos una propiedad que es la carrera, pues la carrera puede ser industrial, puede ser gestión, puede ser sistemas computacionales, mecatrónica. Es el conjunto de valores válidos. Igual para el semestre, los alumnos dentro del Tecnológico de Teciutlán pueden tener un semestre que va del 1 al 13, ¿sí? Entonces es el conjunto de valores válidos, a eso nos referimos con el dominio. Y también nos menciona algo importante, que la identificación, ¿sí? Y la identidad particular de una entidad es descrita por esos valores, a los atributos, lo que nos van a hacer que cada elemento, así como se maneja en la programación orientada a objetos, que los objetos tienen una entidad, aquí también las entidades o cada elemento que creemos a partir de la definición de una entidad debe de tener una identificación única, ¿sí? Descrita por los valores de los atributos, ¿sí? Entonces, pues básicamente eso sería el término de atributos. Y vean, vamos a colocar aquí algunos ejemplos y algunas formas de visualizar, y esto es lo que nos mencionábamos, porque es muy similar a la parte de lo que sería la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, lo que tenemos del lado izquierdo lo estaríamos representando, pues, una película, lo que está ahí como P1, que es una película en particular, que tiene un título, que tiene un trailer, un género, que tiene una nacionalidad, que tiene un año de estreno y con todas las demás características que pudiera tener una película. Entonces, esa combinación de valores, ¿sí? En función de los atributos, es lo que nos va a permitir esa identificación única para cada uno de los elementos creados a partir de la definición de la estructura de la entidad que ahorita estamos simulando, que serían las películas. Del lado derecho pues tenemos otro ejemplo donde tenemos un empleado. Ese empleado pues tiene características como el RFC, el número de seguro social, nombre, nacionalidad, y tiene ciertos valores que le estamos asignando, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ello pues, nosotros podemos manejar la identificación de nuestros registros o de nuestras entidades. Ahora aquí, bueno, simplemente para complementar se agregan algunos elementos como el alumno, que tiene número de control, apellido paterno, materno, nombre y algunos otros más, el producto, clave, descripción, precio, presentación. ¿Sí? Entonces, características son lo que vamos a llamar atributos, atributos de entidades, o que pudieran tener también nuestras relaciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, las relaciones. ¿Qué es una relación? Y con esto cubriríamos al menos los elementos principales del modelo entidad-relación. La relación es una asociación que existe entre dos o más entidades. Dependiendo del número de entidades que nosotros manejemos en una relación, se determina algo que se le denomina como el grado. Si yo tengo dos entidades asociadas, ¿sí? Es una relación de segundo grado, que sería lo mínimo que pudiéramos tener. Si estamos agregando o estamos asociando tres relaciones, sería una relación de tercer grado, si fueran cuatro, de cuarto grado, y así sucesivamente. Ahora, uno de los inconvenientes de esta metodología es que generalmente las asociaciones se deben de representar, o para facilitar todo lo que es el modelo, únicamente con relaciones entre dos entidades, porque ya al momento de que tenemos tres, hay algunas ciertas reglas, algunas cosas que se complicarían. Entonces siempre tratar de que sea entre dos, puede ser entre tres o más, pero tienen un modelado muy particular. De nosotros ahorita en los ejemplos, y porque básicamente lo que buscamos es que los participantes de nuestro curso pues se familiaricen un poquito más con el análisis y el proceso de abstracción, utilizamos relaciones principalmente entre dos entidades, ¿sí? Ahora, bueno, retomando lo que mencionábamos aquí
en la diapositiva y bueno, en el video. Dentro de una relación, como les mencionaba, también puede haber características adicionales que nosotros pudiéramos registrar y que bueno, dentro de la problemática fueran importantes, ¿sí? Y que sean requisitos y que deban de ser tomados en cuenta. Esas características van a ser los atributos, van a ser las propiedades que van a tener nuestras relaciones, ¿sí? Entonces, ojo aquí, las entidades, ¿sí? Como objetos físicos o tangibles o intangibles, personas, lugares, cosas, situaciones de las que nosotros recopilamos información, es decir, tienen atributos, pero las relaciones como asociación entre dos entidades o más también pueden tener y también van a tener atributos, ¿vale? Entonces, bueno, del lado derecho vemos una manera de representación. Todavía no llegamos a la parte donde nosotros indicamos qué simbología vamos a utilizar, pero bueno, esta es una forma de representar una relación como una asociación, que aquí pues fácilmente podemos ver que un alumno cursa materias. Entonces ahí podemos ver que dentro de un proceso tal vez académico, los alumnos cursan, ¿sí? O toman ciertas materias, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a empezar a ver cuáles son los diferentes tipos de relaciones que pueden llegar a existir y que bueno, a esos tipos tienen un nombre en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué es la que vamos a ver a continuación? ¿Sí? Y bueno, dentro de las relaciones, tomando en consideración que mencionamos que una relación es una asociación entre dos o más entidades, esas relaciones que comunican o que asocian de manera semántica a las entidades pueden ser de 4 tipos diferentes. A esos tipos de relación, ya en terminología aquí de base de datos, se le da el nombre de la cardinalidad, ¿sí? Si lo quieren ver de una manera simple, de una manera tal vez un poquito más sencilla, manejada en un lenguaje más natural, pudiéramos decir que es el tipo de relación. Pero bueno, trataremos de enfocarnos a los conceptos propuestos por las metodologías o los modelos y hablaremos de la cardinalidad, que insisto es el tipo de relación o la manera en la que las entidades se pueden llegar a asociar. Entonces nuestras relaciones para conectar a las entidades pueden ser de 4 tipos básicos. Pueden ser relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Esas son las cardinalidades básicas. Entonces vamos a definir cada una de ellas. Las relaciones uno a uno, ¿sí? O relaciones de matrimonio, nos dice que una entidad A puede asociarse con una entidad B y una entidad B puede asociarse única y exclusivamente con una entidad A. Y aquí, bueno, antes de comprender y analizar los demás tipos de relaciones, algo que tiene que quedar muy claro. Si yo estoy asociando a dos entidades, las relaciones siempre se ven de una entidad A hacia una entidad B y viceversa, de la entidad B a la A. Siempre es una relación bidireccional, siempre tenemos que analizar esos dos elementos, qué relación o de qué manera se asocia la entidad A con la entidad B y de qué manera la entidad B se asocia con la entidad A. Y bueno, aquí dentro de lo que nosotros estamos planteando en la presentación, en la cardinalidad uno a uno, una entidad A se asocia única y exclusivamente con una entidad B y la entidad B se asocia única y exclusivamente con una entidad A. Ahora, ¿por qué se le denomina como de matrimonio? Porque en teoría, dentro de un matrimonio entre personas, el esposo solamente puede estar casado con una esposa y la esposa solamente puede estar casada con un esposo en un momento del tiempo, ¿sí? Entonces es por eso que utilizan esa analogía para diferenciar este tipo de relación. Y dentro de los ejemplos, ¿qué es lo que podemos ver? Una persona tiene un CURP. Ahí tendríamos dos entidades, persona y CURP, ¿vale? Y bueno, ¿por qué es relación de uno a uno? Porque una persona en un escenario, en un término normal, ¿sí? De la que sería cotidiano o lo general, la persona solamente puede tener una CURP y la CURP solamente puede estar vinculada a una persona. En términos normales, tradicionales, eso sería lo ideal, lo correcto, ¿no? Que la persona solamente tiene un CURP y la CURP solamente está vinculada a una persona. Lo mismo pasa con el auto y motor. Un auto, también hablando de autos y terminologías y conceptos de la normalidad, si lo queremos ver de alguna manera, el auto solamente tiene un motor y el motor solamente va a estar en un auto, ¿sí?
el alumno con un tutor de grupo, hablando de un escenario tal vez un poquito diferente. Asumimos que el alumno solamente va a tener un tutor y el tutor pues va a ser solamente de un alumno, que pudieran ser escenarios. Obviamente que estos ejemplos que yo les estoy planteando pues pueden tener en la realidad variantes, ¿no? Porque pues a lo mejor hay situaciones excepcionales donde tal vez no aplique una relación de este tipo. Estamos hablando, nos estamos enfocando aquí a las generalidades, ¿sí? A lo que sería a lo más común, ¿sí? Que pudiéramos llegar a presentar. Insisto, todo esto depende del problema que estemos manejando, de cómo se esté planteando y las entidades que nosotros podamos definir para ver la manera en la que se van a asociar. Ahora entonces las relaciones uno a uno serían esto, de la manera como se los acabo de comentar. ¿Qué otro tipo de relación? Tenemos las relaciones uno a mucho o las famosas relaciones llamadas de padre a hijo. Y ahora, ¿por qué toman este nombre? Porque una entidad A puede estar vinculada con muchas entidades B y las entidades B solamente están asociadas única y exclusivamente con una entidad A. Ahora, ¿por qué de padre a hijo? Si vemos esa analogía, pues es muy simple. Un padre, ahorita vamos a hablarnos dentro del aspecto meramente biológico, a lo mejor papá o mamá, un papá o una mamá pueden ser padre o madre de muchos hijos, ¿sí? Pero biológicamente, insisto, en los escenarios normales, solamente pueden tener un padre o solamente pueden tener una madre. Entonces es una relación de uno a muchos. ¿Qué ejemplos pudiéramos tener de estos? Un cliente con una cuenta de banco, porque es una relación uno a muchos, porque un cliente puede tener muchas cuentas, pero las cuentas pertenecen a un cliente, repito, en un escenario común, general. Y no olvidemos lo que les mencionaba al platicar en la diapositiva anterior. Siempre las relaciones se ven de la entidad A a la B y viceversa. Entonces, un cliente puede tener muchas cuentas de banco y una cuenta de banco solamente pertenece a un cliente. Lo mismo va a suceder con el propietario del auto. Insisto, ahorita estamos hablando en un escenario pues dentro de los que sería común. Un dueño puede ser dueño de muchos autos y un auto pues, generalmente es propiedad de un solo dueño. Otra cosa ya de un escenario diferente, en el sistema solar, un sistema solar tiene muchos planetas y los planetas pertenecen a un sistema solar. Entonces esa sería una relación o un ejemplo de cardinalidad o de tipo de relaciones de uno a muchos. ¿Qué otro tipo de relación tenemos? Las relaciones muchos a muchos. Entonces, ¿cuál sería la interpretación que le damos a esta relación? Cuando una entidad A está asociada como máximo con una entidad B, pero la entidad B está asociada con muchas entidades A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo que podemos analizar en nuestra diapositiva. Tenemos los alumnos, muchos alumnos que pertenecen a un grupo y un grupo tiene muchos alumnos, y esto pues, es básicamente lo que nos está explicando aquí dentro del texto, ¿no? Una entidad A está asociada con una entidad B, pero la B puede estar asociada con muchas entidades A. Ahora, si nos vamos a las cuestiones meramente prácticas, ¿sí? De implementación, y queremos ser tal vez más estrictos en el modelo, pudiéramos decir o podríamos concluir que las relaciones o las cardinalidades son de tres tipos principales: relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Ahora, ¿por qué omitimos las relaciones muchos a muchos? ¿O por qué en este caso, en la parte del resumen que les comento, no la estamos considerando? Porque aquí hay algo muy significativo. Al momento de modelar, pues dependen muchas cuestiones o muchas veces de la persona que está realizando el análisis. Alguna persona tiene una manera de percibir la realidad diferente de otra, de modelar, de organizar los elementos. Entonces, esto dentro de los diagramas o dentro de los modelos simplemente es el orden que le vamos a dar. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Si yo les digo, las relaciones uno a muchos y muchos a muchos son iguales, ¿sí? No hay diferencia. O bueno, no hay una diferencia en cuanto a la cuestión de la forma en la que funciona la relación, sino hay diferencia en la manera en la que estamos leyendo las entidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Me regresé aquí una diapositiva para que pudiéramos ver este caso. Habíamos visto un ejemplo donde decíamos que la entidad cliente pues podía tener muchas cuentas de banco. Entonces habíamos hablado de que esta es una relación del tipo uno a muchos,
¿sí? Aquí habíamos comentado que esto es una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un cliente puede tener muchas cuentas, ¿sí? Y una cuenta pertenece a un cliente. Pero ¿qué pasaría si por cuestiones dentro de nuestro diagrama o dentro de nuestro modelo, pues hacemos algo tal vez un poquito diferente? Y a lo mejor yo al momento de modelar se me ocurrió primero poner la entidad cuenta, o de modelar primero la entidad cuenta y posteriormente el cliente. Son exactamente las mismas entidades, ¿sí? Pero en este caso la lectura que le vamos a dar al momento de la interpretación ya va a ser otra, ¿sí? Porque ya va a ser una relación del tipo muchos a uno. Muchas cuentas pertenecen a un cliente y un cliente puede tener muchas cuentas. Entonces es por eso que yo les mencionaba que las cardinalidades muchos a uno y uno a muchos son las mismas. Entonces aquí voy a ponerlo como estaba en el anterior: cliente con cuenta, ¿sí? Ahorita me estoy basando en lo que tenía en la diapositiva pasada, ¿no? Entonces simplemente aquí lo vamos a representar y vean, va a ser un cliente, tiene muchas cuentas. Entonces es lo mismo, o sea, pueden ser las mismas entidades, pero dependiendo de cómo la persona que las esté modelando las ubique dentro de nuestro diagrama o dentro de la representación conceptual, pues cambia completamente la relación o la cardinalidad. Si yo las hubiera organizado cuenta con cliente, sería una relación de muchos a uno. ¿Por qué? Porque muchas cuentas pertenecen a un cliente, o una cuenta pertenece a un cliente, como lo quieran leer, y un cliente puede tener muchas cuentas. Ahora, si lo hubiéramos puesto al revés, primero cliente y luego cuenta, sería un cliente puede tener muchas cuentas y la cuenta solamente pertenece a un cliente, ¿sí? Entonces aquí dentro de las relaciones uno a muchos y muchos a uno son equivalentes, solo va a depender un poco del orden que le demos a las entidades al momento de representarlas. Generalmente en un diagrama, ¿cómo se lee? Pues tenemos dos formas básicas de leer, que sería de izquierda a derecha, ¿sí? Lo que sería la entidad A y la entidad B. Aquí pondremos la entidad A, un poquito más para acá, con la entidad B, ¿sí? Esa sería la lectura, o también lo podemos tener de manera vertical, ¿sí? Que son las recomendaciones que tenemos al momento de modelar. Aquí arriba quedaría la entidad A y pues por acá abajo pondríamos la entidad B, y a partir de eso pues determinaríamos, ¿no?, quién es A y quién es B. En el caso de que se presente una relación de este tipo, pues poder definir si va a ser de uno a uno, si va a ser de uno a muchos o de muchos a uno, ¿sí? Entonces relación uno a muchos y muchos a uno es igual, solamente depende de qué entidad coloquemos primero. Básicamente sería la explicación simple. Y ahora por último tendríamos la relación muchos a muchos. La relación muchos a muchos es cuando una entidad A puede asociarse con muchas entidades B y una entidad B puede asociarse con muchas entidades A. Y este es el tipo de relación que muchas veces se presenta con mayor frecuencia. No es exclusivo, puede haber de diferentes tipos, pero es de las que más se presentan, junto con las relaciones uno a muchos o muchos a uno. Y bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿sí? El alumno puede tomar muchas materias, ¿sí? Y aquí algo que no había yo mencionado en los ejemplos anteriores: dentro de esta parte del modelo, si hay más de una repetición, ya podemos decir que es mucho. O sea, si un alumno toma 2 materias, ya es mucho. Si un padre tuviera 2 hijos, ya es mucho. O sea, con más de una repetición ya lo consideramos como muchos. Y bueno, retomando aquí este concepto, los alumnos tienen o pueden cursar materias, y las materias son cursadas por muchos alumnos. Más de un alumno ya es muchos. Tenemos otro ejemplo un poquito diferente: las personas que participan en un foro de discusión. Una persona puede participar en muchos foros, en un foro participan muchas personas. Entonces, estas son las cardinalidades del tipo muchos a muchos, ¿sale? Ahora bien, otro concepto importante, lo que es el manejo de las llaves. Las llaves, y principalmente las llaves primarias, son aquellas características que nos van a permitir identificar tanto a una entidad como una relación de manera única.
Esas llaves pues son a partir de los atributos que nosotros identifiquemos, tanto de entidades como relaciones. ¿Y cómo sería esto? Yo tengo un alumno, tiene ciertas características, como lo vimos en los ejemplos anteriores, como el número de control, los apellidos, la edad, el sexo, ¿sí? Hablando específicamente de un alumno del Tecnológico de Texutlán, pues tendríamos el número de control. Entonces tendríamos que determinar cuál de esos atributos nos puede servir para identificar a cada uno de esos elementos, cada uno de esos alumnos de manera única. Aquí pues sería muy fácil, ¿no? Lo identificaríamos a partir del número de control. Si habláramos de una materia y tuviera la clave oficial, el nombre, los créditos, el semestre, la carrera a la que pertenece, pues pudiéramos identificar el atributo de la clave de la carrera como el identificador de la misma o la llave de la misma. Entonces aquí, complementando lo que está en la presentación, una llave, o en este caso una llave primaria, es un conjunto de uno o más atributos que nos permiten identificar de manera única a una entidad o también a una relación, porque no debemos de olvidar que las relaciones también tienen atributos, ¿sí? Y bueno, con esto terminaríamos los conceptos básicos del modelo entidad-relación. Repito, estoy tratando de hacer una especie de resumen tomando en consideración los elementos más significativos, porque bueno, si ustedes consultan diferentes autores, cada uno de ellos pues presentará algunos elementos adicionales o algunas cuestiones que le quiera agregar. Yo no traté de tomar en consideración lo más básico, que para cuestiones prácticas pues nos puede servir, ¿vale? Entonces, simplemente porque ahorita lo que yo quiero es que desarrollen su proceso de abstracción o proceso de análisis. Entonces, esos serían los elementos básicos. Ya definimos lo que son las entidades, ya vimos lo que son las relaciones, los atributos. En cuanto a las relaciones, vimos los 4 tipos de relaciones que existen, o los 3 tipos de relaciones: uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Y bueno, lo que serían las llaves como identificadores, tanto de entidades como relaciones. Y aquí recordemos que a final de cuentas vamos a plantear un modelo conceptual. Hay que tratar de seguir ciertas prácticas o ciertas recomendaciones para poder hacerlo. Y bueno, dentro de esos pasos que nosotros tenemos que aplicar en el momento de que analizamos un problema, perdón, ya me adelanté, tenemos una serie de actividades, una serie de pasos que nos van a servir o que nos van a ayudar para poder diseñar una base de datos, porque no debemos de perder de vista que todo esto que vamos a realizar es con el objetivo principal de que a partir de una problemática nosotros, siguiendo la simbología, siguiendo la metodología del modelo de entidad-relación, podamos diseñar una base de datos que dé respuesta al almacenamiento de información por una problemática, o como mencionábamos al inicio, por una persona, por una empresa, por un sistema o una aplicación. Entonces, pues esto es básicamente lo que vamos a analizar. Y esta metodología, si lo queremos ver de cierta manera, simplemente es una serie de pasos que nos van ayudando a decir qué es lo que tenemos que hacer. Repito, cada autor puede tener variantes, puede tener sus propias sugerencias de qué es lo que deben de hacer. Yo trato de hacerlo lo más simple posible para que nos ayude principalmente en la parte del desarrollo de la abstracción. Y bueno, dentro de esta metodología propuesta constamos de 6 pasos básicos, que es identificar entidades, atributos de entidades, definir relaciones, identificar los atributos de las relaciones, elaborar el diagrama y por último crear un diccionario de datos, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a analizar lo que es cada uno de los pasos. Y bueno, dentro del paso número 1, que es identificar las entidades, tomando en consideración que una entidad es cualquier cosa, persona, lugar, situación de la cual nosotros estamos recopilando información, generalmente dentro del texto de un problema, lo que en conceptos de base de datos se le denomina como el universo del discurso, los sustantivos que nosotros podamos identificar dentro de un problema son candidatos a convertirse en entidades. ¿De qué debe de ir acompañado? Pues obviamente de algún requerimiento de información, ¿sí? Entonces ese requerimiento de información pues nos va a definir exactamente de esa entidad, de ese objeto, de esa persona, de esa cosa, qué es lo que nosotros necesitamos almacenar, ¿sí? Habrá procesos, habrá problemas donde te definen muy al detalle qué es lo que se requiere. En algunos casos pues tendremos que aplicar esa tan mencionada abstracción para ver lo que es realmente importante. Entonces en el paso 1 vamos a definir entidades
que generalmente son sustantivos que existen dentro de la redacción de un problema y de la cual se está identificando o se está mencionando que se requiere guardar información. El paso número 2, pues son las características que tienen esas entidades, ¿sí? Si identificamos, por ejemplo, un alumno que hemos mencionado mucho en este video, pues sería pues qué datos quieres del alumno, nombre, edad, carrera, semestre, sexo, lo que tú requieras, lo que se requiera por el problema. Entonces este paso realmente no es muy complicado, siempre y cuando tengamos un correcto análisis e interpretación de la situación y que hayamos definido correctamente las entidades. Ahora, en el paso 3, que es el que yo considero que es el que tiene un mayor grado de complejidad, pues aquí tenemos que definir no solo qué entidades se asocian, sino de qué manera se van a asociar, en base a la cardinalidad, si va a ser una relación uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, ¿sí? O de qué tipo va a ser. Entonces, aquí tenemos un tip. Cuando tenemos entidades, se asocian de manera semántica con otras. Y esa asociación semántica se define a partir de verbos. Los ejemplos que vimos hace un momento, pues hay verbos de conexión, es decir, los alumnos cursan materias, los planetas pertenecen al sistema solar. Entonces hay algo que los une, un verbo que los une, alguna conexión entre ellos. Entonces ahí nosotros podemos identificar que hay una relación. Y aquí también es importante que consideremos lo siguiente: yo puedo tener identificados 10, 15, 20 entidades, ya tal vez en diagramas o en problemas muy complejos, pero no necesariamente todas las entidades se tienen que relacionar entre sí. Tenemos que ver, tenemos que analizar en qué casos sí se relacionan y en qué casos no. O incluso situaciones muy particulares como la que vamos a ver en el ejemplo en unos momentos más. Puede haber que entre dos entidades haya más de una relación para representar o para almacenar dos situaciones completamente diferentes. Entonces, bueno, pues esta es parte de lo que podemos mencionar dentro de las relaciones: definir qué verbos de conexión hay, cuál es la relación semántica y definir el tipo de relación. Ahora, en el paso número 4, ¿sí? Tenemos que indicar cuáles son los atributos que tienen las relaciones. No olvidemos, las entidades y las relaciones ambos tienen atributos, tienen propiedades. Y bueno, los atributos de una relación se puede decir que en automático debe de tener una llave primaria, ¿sí? Un identificador. Recuerden que la llave primaria es el identificador que nos va a permitir distinguir de manera única a entidades y relaciones, y llaves foráneas. ¿Qué son las llaves foráneas? Las llaves primarias de las entidades que estamos relacionando, que ahorita en el ejemplo lo vamos a ver y tal vez ahí quede un poquito más claro. Eso se puede decir que sería pues casi en automático: llave primaria y llaves foráneas. Pero a su vez, ¿sí? No descartamos la opción de que la relación, aparte de las llaves primarias y foráneas, pueda tener otros atributos de acuerdo a lo que se nos pida dentro del problema, ¿sí? Hasta aquí o hasta este paso podemos decir que pues ya la parte más pesada del análisis quedaría cubierta, ya que en el paso número 5 es elaborar un diagrama de nuestra base de datos. Y bueno, el diagrama de la base de datos, o el diagrama entidad-relación, que sería el nombre correcto, pues ya sería básicamente juntar los pasos anteriores, ¿no? Los pasos 1, 2, 3, 4, organizarlos y representarlos en un solo diagrama que contenga todas las entidades, todas las relaciones y todos los atributos organizados de alguna manera que tenga o que presente una lógica en cuanto a la lectura, ¿sí? Porque bueno, como ustedes pueden checar dentro de la presentación que tienen disponible, se dice que los diagramas tienen que ser simples, tienen que ser minimalistas, deben de ser expresivos, o sea, debe de cubrir ciertas reglas. Y bueno, para finalizar dentro de la metodología, en el paso 6, pues es básicamente elaborar un diccionario de datos, que el diccionario de datos es una especificación documental de ya cómo vamos a implementar nuestra base de datos dentro de algún gestor, es decir, cuáles van a ser las tablas cómo se van a llamar. Las tablas pues dependen o van a ser principalmente la representación de las entidades o de las relaciones, ¿sí? Ahorita vamos a ver en el diagrama cómo es que sería esto. Y bueno, no solamente va el nombre de tablas, ¿no? Sino también van los atributos que van a tener, los campos, y aquí ya empezamos a aplicar una definición, ya tal vez de manera un poquito más particular, de esos campos, de qué tipo van a ser, si van a tener alguna restricción en cuanto a la longitud, si van a permitir valores nulos o no,
si tiene algún tipo de restricción, que bueno, ahorita dentro del modelo de interrelación, pues básicamente se utilizan llaves primarias foráneas, a diferencia del modelo relacional donde podemos tener otros tipos de restricción, ¿sí? Pero bueno, ahorita que veamos el ejemplo, trataremos de profundizar un poquito más en ese punto. Ahora, dentro de la simbología, una vez más, hay mucha simbología, depende de varios autores, de los puntos de vista. Algunos representan las entidades de una manera, casi todos son rectángulos, pues eso sí lo debo de mencionar, pero los atributos, algunos los representan con elipses, ¿sí? Algunos los representan con los circulitos. Yo ahorita estoy utilizando la simbología y nomenclatura más reducida, más básica, para no tener tantas complicaciones, la que tal vez nos va a requerir menos espacio, porque es uno de los inconvenientes de la metodología interrelación, que los diagramas pues pueden ser bastante extensos y en algunos casos pues bastante complejos de interpretar. Entonces aquí tenemos simbologías básicas que nos vamos a enfocar en las que están en la parte superior. Las entidades las vamos a representar con rectángulos, las relaciones con rombos, los atributos con un círculo unido a una entidad o a una relación, dependiendo de quién o a quién pertenezca esa característica, y las llaves o identificadores dentro de una entidad o relación va a ser con un círculo pero relleno, ¿sí? Tenemos otro tipo de representaciones como los atributos compuestos, que en el caso pudiera ser, no sé, se me ocurre la dirección de una persona que estuviera dividida en calle, número interior, número exterior, colonia o algo más, o el nombre si lo queremos generalizar, y el nombre que esté formado por nombre, apellido paterno, materno, son cosas que pueden llegar a representarse, aunque bueno, si somos un poquito más estrictos en el aspecto práctico, a final de cuentas, o en la mayoría de los casos, pues estos atributos compuestos, cada uno pues, se va a convertir en un campo de la tabla. Entonces simplemente son formas que pueden llegar a proponer por ahí los autores. Pudiéramos tener relaciones de generalización o de herencias, algo similar a lo que se utiliza en la programación orientada a objetos, que simplemente nos funciona para los aspectos del modelado. Entonces aquí tenemos esa simbología. También es importante que dentro de la metodología propuesta, pues nosotros qué es lo que tenemos. Aquí unas relaciones, R, que significa una relación, A, pues la entidad A, B, la entidad B, obviamente. Y aquí, si lo que vemos es importante, ahorita voy a enfocar en la parte que está de la mitad de la diapositiva hacia abajo y ahorita se los voy a ir marcando. Cuando tenemos una relación uno a uno, que ahorita no hablamos de ningún ejemplo en particular, simplemente es algo conceptual, lo representamos de esta manera. Cuando vemos los apuntadores de las flechitas, ¿sí?, que señalan a la entidad, aquí le estamos dando una lectura de 1, ¿sí? Entonces esta flechita que tiene la punta de la flecha es 1, y en este caso que también está apuntando a la segunda relación también es 1. Entonces aquí estamos representando una cardinalidad del tipo 1 a 1. No, ahorita no hablamos de un ejemplo en específico, insisto, simplemente es la forma en la que vamos a representar. Una entidad A está asociada con una entidad B y una entidad B asociada con una entidad A. Aquí, ojo, las puntas de flecha es siempre señalando a las entidades, no tiene que ser a la relación, siempre es a las entidades. Entonces aquí pudiéramos ver que es una relación 1 a mucho. Entonces con esto nosotros vemos que esa punta de flecha siempre le vamos a dar la lectura de 1, siempre donde tenemos una flechita es 1. Ahora, ¿esto por qué lo menciono? Porque vamos a ver o analizar nuestro segundo caso. Aquí tenemos una punta de flecha acá y del otro lado no tenemos nada, está únicamente la línea. Entonces esta representación lo que nos indica es que es una relación del tipo 1, y si no tiene punta de flecha es muchos, ¿sí?, de 1 a muchos, ¿vale?, o de muchos a 1, porque recuerden que siempre le tenemos que dar la lectura en los dos sentidos, de la entidad A a la entidad B y viceversa. En el tercer caso, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Una relación, no tiene nada de flechita, no tiene apuntador, sería de muchos a 1, ¿sí? Entonces esto sería, aquí no tiene apuntador de la flecha, sería de muchos, y de este lado si la tiene, sería a 1. Muchas entidades A con una entidad B y una entidad B con muchas entidades A. Y por último, ¿sí?, aquí tenemos, no tiene ni apuntador de flecha aquí, no tiene apuntador de flecha acá,
Entonces quiere decir que esta sería una relación del tipo muchos a muchos, ¿sí? Entonces esta es la cardinalidad que nosotros vamos a indicar en nuestras relaciones. Repito, ahorita estamos planteándolo de manera muy general. Entonces siempre que veamos una puntita de flecha apuntando a una entidad, es una cardinalidad de 1. Si la línea únicamente va directa a la entidad, es una cardinalidad de muchos. Entonces nada más para recapitular, en el primer ejemplo sería una relación de 1 a 1, aquí sería una relación de 1 a muchos, en el tercer caso de muchos a 1 y en el cuarto caso de muchos a muchos. Y si vemos aquí con el ejemplo que está arriba, que como les mencionaba hace unas cuantas diapositivas, las cardinalidades se leen de la entidad de manera de izquierda a derecha o de vertical a horizontal hacia abajo, ¿sí? Podemos ver, bueno, lo que les decía yo, puede estar la lectura de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Ahorita sería de manera vertical. Entonces diríamos que es de muchos a muchos porque un alumno puede cursar muchas materias y la materia pues puede ser cursada por muchos alumnos. Entonces sería una relación del tipo muchos a muchos porque únicamente tenemos las líneas, ¿sí? Entonces aquí en esta diapositiva, repito, solamente estamos intentando explicar cómo se representan y ahorita con el ejemplo que vamos a hacer, pues intentaremos ver cómo es que se aplica ya esto a una cuestión ya un poquito más práctica, ¿sí? Y bueno, insisto, esta es una representación muy general, ¿sí? Porque repito, hay muchos autores que proponen representaciones más complejas, con más elementos. Yo ahorita considero que estos serían los importantes, simplemente para que los ayude a desarrollar la parte de la abstracción. Y bueno, ahora que ya vemos de cierta manera un poquito el fundamento teórico muy básico, podemos empezar a desarrollar un ejemplo, y este nos habla de un empadronamiento. Y el problema es muy breve y nos dice, supóngase un siguiente universo sobre municipios, viviendas y personas. Cada persona solamente puede habitar una vivienda y estar empadronada en un municipio, pero puede ser propietaria de varias viviendas, es decir, la persona puede ser dueño de varias casas. Nos interesa también conocer las personas que dependen del cabeza de familia. Se indicarán los supuestos semánticos oportunos para justificar las decisiones de diseño. Este es un problema que pues está en algunos libros, ¿sí? Que bueno, existe ya desde hace mucho tiempo y que es un ejemplo general que nos permite empezar a aplicar de manera muy sencilla la parte del modelo relacional, o el modelo entidad-relación, perdón. Y vean, vamos a intentar aplicar los pasos de la metodología. Y aquí es muy simple. El paso 1 que nos decía, vamos a definir entidades. Las entidades generalmente son los sustantivos dentro de nuestro problema. Entonces, dentro de este problema, pues, tenemos que ir descartando qué información es contextual, qué información es importante. Entonces, al menos ahorita de inicio, lo que tenemos aquí de que supóngase el siguiente universo de todo esto, es meramente información contextual, ¿sí? Simplemente es para dar un preámbulo, una introducción al problema. La última parte que nos dice que se indicarán los supuestos semánticos que consideremos oportunos para justificar todo esto, pues también es información descriptiva, ¿sí? Entonces, pues esa parte la vamos ahorita a descartar dentro de nuestro análisis. Y de los 4 renglones que nos quedan en este problema básico, vamos a tratar de ver cuáles son las entidades, cuáles son atributos o relaciones, si es que no lo presenta. Entonces, paso número 1, ver cuáles son las entidades. Entonces, nuestras entidades vamos a ver o vamos a identificarlo como sustantivos, según lo que nos plantea ahí la situación, o bueno, la metodología. Entonces aquí podemos ver que los sustantivos, tomando en cuenta que son cosas, personas, situaciones de las que requeramos nosotros guardar información, hablamos de la vivienda, ¿sí? Hablamos del municipio, ¿vale? Esas son 2 posibles entidades, de la persona, ya se me estaba olvidando la persona. Entonces esas son posibles sustantivos candidatos a convertirse en entidades. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que también aprender a descartar? Aquí nos menciona dentro del problema
no solo que necesitamos saber las personas que habitan en las viviendas, las personas que son dueños de las viviendas, las personas en qué municipio están empadronados, nos habla también o nos solicita conocer las personas que dependen de un cabeza de familia. Pero aquí es donde nosotros tenemos que abstraer. El cabeza de familia, pues a final de cuentas es una persona de la que depende alguien económicamente. Entonces, cabeza de familia y persona, ¿sí?, es la misma entidad. Entonces ahí, ojo con esto. Tenemos que ser ahí muy precisos en ese análisis para no crear entidades que no corresponden dentro de nuestro modelo y que, bueno, nos van a ocasionar problemas. Porque aquí es algo muy importante. Si en estos pasos, que aunque son sencillos, en los primeros dos pasos nos falta modelar alguna entidad, puede ser que nos genere un problema que vayamos acarreando sobre los diferentes acciones de la metodología, ¿sí? Porque nos van a faltar posiblemente relaciones, ¿sí? O si no modelamos correctamente una entidad, ¿sí?, que tal vez sea una relación, nos va a ir generando problemas conforme avancemos dentro de la aplicación de nuestra metodología. Entonces aquí, paso número 1, regresando a lo que estábamos comentando, identificar entidades que son posibles sustantivos. Nos habla de la persona, vivienda, municipio, ¿sí? Persona y cabeza de familia, pues es lo mismo. También, ojo, una entidad no se repite, una entidad es única. Entonces aquí nosotros podemos decir que esto, pues, es lo mismo, ¿no? Estas que están acá, perdón, por favor, me quedo aquí medio rayoneado. Estas que están aquí, las personas y la cabeza de familia, es lo mismo. ¿Sí? Estamos abstrayendo, estamos generalizando. Entonces, ahora sí, ¿cómo nos quedaría esto? ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente. Bueno, incluso aquí ya está un poquito adelantado. El municipio, bueno, el siguiente universo sobre municipios, viviendas y personas. Entonces, aquí ya lo tenemos definido, ¿no? Municipios, viviendas y personas son posibles candidatos a entidades. Cabeza de familia, quedamos que eran una entidad. Entonces, ¿esto cómo lo tendríamos que aplicar? Dentro del primer paso de la metodología, el paso número 1, ¿sí?, sería definir cuáles son las entidades, que, bueno, en este caso es la entidad persona, municipio y vivienda. Y aquí otra observación, las entidades siempre se modelan en singular. Por eso ven que hablamos de persona, municipio, una vivienda. Y esta es la lectura que siempre le damos: una persona, un municipio, una vivienda. O sea, siempre es la lectura que le vamos a dar, porque esto nos va a ayudar a que nosotros desglosemos nuestro análisis o realicemos un análisis un poquito más exacto. Ahora, con esto culminaríamos el paso número 1, porque dentro de nuestro problema pues no tenemos ningún otro candidato a convertirse en entidad, porque ya vimos que el cabeza de familia, pues a final de cuentas no es más que una persona. Ahora, este problema pues también tiene una particularidad. Es muy simple, es muy corto en cuanto a la redacción, pero bueno, no nos dice de una persona qué es lo que se requiere saber, no nos dice de una vivienda qué es lo que necesitamos saber, o de un municipio, o de un cabeza de familia, que es una persona. Entonces aquí nosotros vamos a realizar un proceso de abstracción. Vamos a ver que lo que dentro de un proceso de empadronamiento, pues que en términos simples es una persona, decir en dónde vive o en qué municipio está registrada, muy parecido a lo mejor a un padrón electoral, sin tanto detalle, porque este es un ejemplo muy simple. Pero bueno, ¿qué información requeríamos o se podía requerir? Entonces de aquí, dentro de una persona, vean, este es el paso 1, paso número 2, definir los atributos de las entidades. Entonces hay problemas que ustedes van a resolver donde yo les estoy diciendo, bueno, de tal cosa se requiere esto, otro, ya muy particular, muy específico. Ahorita pues es bastante genérico, y decimos que de una persona necesitamos su nombre, su apellido paterno, materno, la edad, el sexo, y dentro de las recomendaciones de cualquier metodología de diseño se recomienda que cualquier entidad, cualquier relación o cualquier tabla siempre existe una llave primaria, un identificador. Entonces aquí nosotros en su momento definimos que era el CUR, porque el CUR, en teoría, pues no hay dos personas con la misma CUR, y a partir de la CUR pues yo puedo saber el nombre, los apellidos, la edad y el sexo de una persona. Entonces este sería su identificador. Es como en los alumnos, ¿no? Del tecnológico de Teciutlán decimos que
El número de control es el identificador de un alumno con el que podemos saber todos sus datos: nombre, dirección, teléfono, sexo, carrera, semestre, ¿sí? Modalidad. Entonces aquí se decidió utilizar el CURP. Aquí una vez más se depende de cómo lo querramos hacer, porque muchos buscamos siempre estandarizar la representación de las llaves. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor yo pude haber agregado un ID persona, que es lo que normalmente se utiliza. Aquí, para cuestiones del ejemplo, lo dejamos como la CURP. Sería un factor de decisión, porque la CURP es una cadena pues bastante extensa, de 18 caracteres en promedio, que muchas veces para identificar a una persona pues es muy complejo. Tal vez pudiéramos haber decidido crear una llave primaria que fuera un valor numérico, tal vez más pequeño, o otro tipo de cadena más corta. Pero bueno, eso ya son especificaciones que nos va a pedir el diagrama, o pues lo que pudiera ser una sugerencia por parte del desarrollador o el diseñador de la base de datos. Aquí, para este caso, utilizamos CURP. En el siguiente ejemplo cambiamos un poquito el enfoque para que pudieran ver ustedes la alternativa. Tenemos la segunda entidad, que es el municipio. El municipio pues tiene un nombre, ¿sí? El estado al que pertenece, ¿vale? Bueno, que serían los atributos. Ay, ya se adelantó, perdón. El nombre. Y aquí el nombre y el estado no nos iban a servir como identificadores, porque yo puedo tener municipios que se llamen igual, y si yo tengo 2 o 3 municipios dentro del mismo estado, el estado se estaría repitiendo. Entonces optó por agregar un campo que era el ID del municipio, que es el identificador que nos va a permitir identificar a cada municipio de manera única, ¿sí? Entonces, igual aquí yo sé que tal vez ya aplicando algunos conceptos más sofisticados de base de datos, pudiéramos decir que el estado se convirtiera en otra entidad, aplicando tal vez procesos de normalización. Ahorita vamos a partir, que estamos con los aspectos de fundamentos básicos de las metodologías de análisis y desarrollo de base de datos, de diseño de base de datos. Pues aquí lo vamos a dejar simplemente como un atributo, ¿sí? Ahora, en la vivienda, en una casa, ¿sí?, donde viven las personas, pues básicamente lo que queremos saber es su dirección. Y simplemente aquí, para nuestro ejemplo, decidimos que la dirección le íbamos a establecer como un atributo compuesto. Que este atributo compuesto de la dirección se llama calle, se llama número exterior, número interior, colonia, código postal, localidad. Esta es una alternativa. La otra, cual pudo haber sido que ustedes crearan por cada uno de estos pues un atributo, ¿sí?, para cada uno de ellos, un atributo para la calle, otro atributo para lo que es el número interior, número exterior, perdón, ya no era. Entonces ahí ya también es un poquito de la libertad que ustedes van a tener al momento de desarrollar y diseñar su base de datos, si lo quieren representar de esta manera, como un atributo compuesto o como atributos individuales. A final de cuentas, les repito, en la base de datos cada uno de estos va a ser una columna dentro de las tablas que vamos a tener. Y bueno, aquí también se optó por utilizar un ID vivienda, porque ninguno de estos, ni calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, nos iba a servir para identificar a cada vivienda de manera única. ¿Por qué? Porque podemos tener 2 viviendas en la misma calle, 2 viviendas con el mismo número, con el mismo código postal. Entonces por esto le agregamos este ID vivienda. Entonces, repito, tal vez si ustedes quisieran, pudimos haber manejado el CURP como un atributo normal, no llave, y pues, tal vez agregarle aquí una ID persona, para que en todos los casos, para nuestras entidades, estuvieran esa regla, ¿sí?, tal vez no escrita, una buena práctica de decir el ID de la persona, ID de municipio o ID de vivienda, ¿sí? Pero como yo siempre les comento, a final de cuentas, las bases de datos y los modelos de datos en este caso pues dependen de la perspectiva, los gustos, las reglas que pudieran llegar a existir dentro de una empresa o de una organización, para definir cómo se van a llamar las columnas o los datos de alguna tabla, ¿no?, en particular, porque no olvidemos que todo lo que modelemos aquí pues va a ser parte de una base de datos, se van a convertir en tablas, se van a convertir en archivos que van a almacenar información. Particularmente en este ejemplo, información de personas, información de municipios, información de viviendas, ¿sí? Entonces este sería el paso número 2. Entonces voy a limpiar aquí esto. Ahora, me voy a regresar un poquito a la redacción del texto, porque el paso 3 nos habla de las relaciones, y en las relaciones lo que tenemos
es definir esas asociaciones semánticas expresadas a través de verbos que nos permitan conectar a las entidades, ¿sí? Entonces aquí yo ya las había yo marcado. Entonces veamos, nos dice que las personas pueden que habitar en las viviendas. Entonces cada persona solamente puede habitar en una vivienda, ¿sí? Esto es ojo porque, digo ojo aquí porque nos va a permitir definir la cardinalidad. Y nos dice que la persona puede estar empadronada en un municipio, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos relaciones, la habitación y el empadronamiento, ¿vale? Y vean, el tercer caso, la persona puede ser propietaria de varias viviendas. Entonces este puede ser propietario, bueno, estar empadronada o puede habitar, son los conectores, son esos verbos que nos mencionan. Aquí me faltó seleccionar esto de verde, el estar empadronada, para poder dar un mejor contexto a la relación. Entonces aquí podemos ver que hay diferentes maneras en las que se asocian las entidades. Las personas que pueden habitar las viviendas, las personas que están empadronadas a un municipio, las viviendas que pueden ser propietarias de las viviendas y las personas que dependen de otras personas que son sus cabezas de familia. Entonces aquí vemos que hay 4 relaciones diferentes. Entonces vamos a ver también que aquí en el texto nos indica la cardinalidad, que también es algo que vamos a analizar en unos momentos más al momento de que creamos nuestras relaciones. Y vamos a ver esto que está aquí, también es una forma que yo les propongo de que ustedes sigan para facilitarlos. Y vean, primera relación que vimos dentro del problema, una persona puede estar empadronada en cuantos municipios. Entonces siempre, ¿por qué lo manejamos en singular? Porque esto nos ayuda a definir la relación. Y vean, esto que está aquí, cuando yo pongo la persona, a ver, que es muy grande, voy a hacer un poquito más angosto, esto que está aquí, ¿sí? Siempre va a ser uno, porque estamos hablando de singular. Aquí siempre lo vamos a leer como uno, ¿no? Una persona, ¿de qué manera se asocia con un municipio? Hablando ahorita del empadronamiento, porque vamos a ver que pues, hay diferentes tipos de relaciones según lo que nos dé el problema. Entonces, la persona puede estar empadronada en cuántos municipios. Entonces, en un escenario normal, una persona puede estar empadronada en un único municipio. Sí, eso es lo que nos diría la normalidad, ¿vale? Entonces recuerden que esta parte que le damos aquí, la puntita de la flecha que yo les estoy marcando acá, en este aspecto que le estoy señalando aquí con el apuntador del mouse, eso nunca va a cambiar y siempre va a ser una, dependiendo de la entidad. Tomamos en cuenta que esta ahorita estaría funcionando como nuestra entidad A, ¿sí? Y esta sería la entidad B, ¿vale? Entonces una entidad A, ¿de qué manera se asocia con la entidad B? Entonces siempre lo vamos a leer, una, en este caso persona, se asocia con un municipio, solamente puede estar registrada en un municipio. Lo que yo les coloco aquí del lado izquierdo como texto es simplemente un auxiliar que nos sirve para saber qué tipo de relación. Les recomiendo que lo pongan para que ustedes mismos sepan cómo lo están asociando. Entonces una persona puede estar empadronada en un municipio, perdón. O sea, yo estoy en Textitlán, no puedo estar en Textitlán, Martínez, en Veracruz, solamente estoy en uno. Entonces esto nunca cambia. Es más, hasta esto le voy a cambiar aquí el color, porque esto sí puede ser variable, ¿sale? Esto es lo que puede cambiar, lo que está en amarillo, lo que está aquí en el circulito rosado, siempre le vamos a poner 1, ¿sale? Entonces igual aquí en el caso de abajo, porque no olvidemos, es de la entidad A a la B y de la entidad B a la entidad A. Entonces una vez más vamos a leer un municipio. Recuerden que esto siempre va a cambiar, estos dos que están aquí en rosado siempre lo deben de poner, eso no va a cambiar y no tienen que preguntarse qué es lo que coloco ahí, siempre colocamos la punta de flecha porque sabemos que es uno. Una persona, de qué manera se asocia con un municipio, y un municipio, de qué manera se asocia con una persona. Entonces ahora sí, un municipio, que ahorita sería la entidad B, puede estar o puede empadronar a cuántas personas. Un municipio pues tiene muchas personas registradas, recuerden que más de uno ya es mucho.
Entonces aquí lo voy a marcar con amarillo, que es lo que cambia, sería de muchos, ¿no? Un municipio puede registrar o puede empadronar a muchas personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la relación? Una persona que no cambia puede estar empadronada con un municipio, que este dato puede variar, y un municipio, que esto que insisto que está de rosado, y perdón si soy reiterativo con eso, pero eso debe de quedar claro, puede tener registrados a muchas personas o puede tener empadronadas a muchas personas. Ahora, ¿cuál sería la cardinalidad? O sea, aquí es muy sencillo. Lo que nos quede en estos extremos, ¿sí? En estos dos que ahorita les voy a marcar, aquí con la flechita, lo que nos quede aquí y lo que nos quede acá, nos indica qué cardinalidad es. Porque si en la parte superior vemos la línea únicamente conecta a la persona, lo que vimos hace unas diapositivas nos decía que esto le damos una lectura de muchos. Entonces esto que está aquí es lo que nosotros colocamos acá, muchos. Y lo que nos quedó en este extremo de la relación, que en este ejemplo particular tenemos la punta de la flecha, que le damos la lectura de 1. Entonces es una relación del tipo muchos a 1. ¿Por qué? Muchos aquí y 1 acá, muchos a 1. Estos datos que varían, porque esto sabemos que lo que está marcado de rosa nunca va a cambiar, es lo que nos determina la cardinalidad. Muchas personas a un municipio y un municipio con muchas personas. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y una vez más les voy a marcar aquí de rosado lo que no cambia. Siempre aquí 1 y siempre aquí 1. Ahora sí, una persona puede habitar, porque es parte de lo que nos decía dentro del problema. Generalmente una persona, ¿en cuántas casas puede habitar? Pues puede ser en una, ¿no? Entonces aquí casualmente dio lo mismo. Bueno, perdón, aquí le voy a cambiar el color. Entonces, una persona puede habitar en una vivienda, ¿sí? Únicamente en una. Y en una vivienda pueden habitar muchas personas. Entonces, coincidió que fue igual al ejemplo anterior. No siempre va a ser así. Entonces, no se nos olvide, una y uno. O sea, estos datos de rosa no cambian. Una persona y una vivienda. Lo que va a cambiar es la manera con la que se asocian con la segunda entidad. Entonces, una persona puede habitar en una vivienda, que es parte de lo que nos dice aquí el problema, y en una vivienda vamos a asumir que pueden vivir más de una persona, es decir, 2, 3, 4, son muchas personas. Entonces, ¿qué nos quedó? Pues una vez más coincidió una relación de tipo muchos a 1. O sea, lo que nos queda aquí en esta parte, aquí, y lo que nos queda acá, nos dice la cardinalidad, muchos a 1, ¿sí? Y ahí quedó. Tercera relación, el propietario con la vivienda, que es también parte de lo que nos describen. Entonces, una persona, ¿sí? Y otra vez lo voy a remarcar aquí con colores, una persona, esto sí nunca cambia, puede ser propietario de cuántas viviendas. Quedamos que puede ser dueño de 2, 3, 4, n, entonces aquí va a cambiar, esto varía. Entonces una persona puede ser dueño de varias viviendas y una vivienda puede ser propiedad de una sola persona en un escenario normal. Entonces aquí una vez más lo que varía es lo que está en amarillo, son estas dos líneas estos dos circulitos que yo les marqué. Simplemente se lo estoy marcando para que lo identifiquen, no porque ustedes lo tengan que hacer así. Lo que tienen que hacer es como estaba originalmente la diapositiva, ¿sí? Entonces aquí veamos, tenemos una cardinalidad de 1, que es lo que tenemos aquí arriba, 1 a muchos, ¿sí? Entonces es lo que nosotros estamos interpretando aquí. Entonces una vez más, vamos a ponerlo aquí con este color. Aquí nos quedó la puntita de la flecha, entonces ¿cómo le damos la lectura? De 1, aquí no nos quedó nada, es muchos. Entonces de 1 a muchos. Como sugerencia, y voy a borrar esto, al final ustedes ya van a tener el video para analizarlo, todo esto que quede, porque así es como lo tendríamos que hacer, más limpio. Y ahorita hice las anotaciones para cuestiones del ejemplo. Les recomiendo que utilicen estos auxiliares, ¿sí?, en texto que tenemos en esta parte, porque nos dice, bueno, la persona puede ser propietario de muchas viviendas y una vivienda puede ser propiedad de una persona. Entonces ahí tenemos esas cardinalidades representadas, ¿no? Entonces ya viéndolo así como lo tenemos, los datos que nunca van a cambiar, si ustedes se dan cuenta, y esto sí lo voy a remarcar de nuevo, ahorita le quitamos esto,
Bueno, quedó de otro color, lo habíamos tenido, no teníamos con rositas. Entonces estos que están aquí, esto siempre va a ser 1 para la lectura, ¿sí? Siempre lo que cambia son los otros extremos de la relación. Entonces, una persona que pasa con la vivienda, una persona que cambia con el municipio, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que ver. Y también algo importante, aquí nosotros nos dimos cuenta que hay dos relaciones diferentes entre la persona y la vivienda. Una para saber las personas dónde viven, que es lo que tenemos del lado izquierdo, y una para saber las personas de qué casas o qué viviendas son propietarios, que es lo que tenemos del lado derecho. Entonces es parte de lo que yo les mencionaba. Entre las entidades que nosotros identifiquemos, no forzosamente todas se tienen que relacionar entre ellas, pero también puede haber casos en los que una entidad se asocie más de una vez con otra, ¿sí? Dependiendo de la redacción. Ahorita nos planteaba, queremos saber las personas, dónde viven y las personas de qué casas son dueños, ¿sí? Y bueno, ya tenemos 3, nos falta una relación, ya casi para terminar el paso número 3, valga la redundancia. Y nos hablaba de que las personas dependen económicamente de otra persona, que es el cabeza de familia. Entonces vamos a ver que una persona, esto sabemos que no cambia, puede ser cabeza de familia de cuántos. Por ejemplo, más típico en una familia tradicional, ¿no? El papá, que es el tutor, o la mamá, que es el tutor, sería la especie de cabeza de familia. Entonces puede serlo de varios, ¿no? Puede ser de 1, puede ser de 2, puede ser de 3, puede ser de n, ¿no? Entonces una persona puede ser cabeza de familia de muchas. Entonces como es muchas, pues aquí no le colocamos nada, simplemente está ahí en la línea. Y una persona puede tener como cabeza de familia una, porque en el escenario normal, ustedes cuando se registran en algún lugar, pues solamente dan el dato de un tutor, ¿no? Como el tutor principal. Entonces una persona solamente puede tener como cabeza de familia una. Entonces, una vez más, ¿cómo nos quedaría? Una cardinalidad de tipo 1 a muchos, ¿sí? 1 porque aquí la flechita quedó con la puntita, aquí simplemente quedó la línea, entonces es de 1 a muchos, ¿sí? Y bueno, este es otro ejemplo. ¿Por qué se sugiere hacer esta representación muy gráfica? Porque nos ayuda a comprender nuestro proceso. Ya para que ustedes sean expertos en esta parte del modelado de base de datos, pues lo hagan de una manera un poquito más simple, un poquito más sencilla, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos haciendo esto, siguiendo todos estos pasos o sugiriéndoles que los apliquen de manera muy particular para que se familiaricen, para que comprendan el por qué es una relación, que las relaciones siempre se ven de una entidad A, B y viceversa, todas esas cuestiones que ya después con práctica ustedes puedan poder simplificar, que van a poder omitir y que tal vez en otras técnicas de diseño como el modelo relacional pues ya lo van a tener perfectamente claro. Entonces aquí como sugerencia es que apliquen todos los pasos de la metodología. Entonces ahorita vamos en el paso número 3, que es a mi consideración el que nos cuesta un poquito más de trabajo. El paso número 4 es definir los atributos de las relaciones, ya casi estamos aquí por terminar, y tomando en consideración lo que les mencionaba dentro de la descripción de cada uno de los pasos, que debe de llevar una llave primaria y llaves foráneas. Pero aquí, ojo, hay cosas que debemos de considerar. Primero, buscar un nombre que para nuestra relación sea significativo. Aquí ya no vamos a utilizar los verbos, ¿sí? No así, la persona puede estar empadronada o la persona habita, ya eso ya no se utilizaría aquí. Ya tendríamos que utilizar para las relaciones, recordando que las relaciones las representamos con rombos entre las entidades, deben de tener nombres significativos. Entonces aquí, si yo quiero saber la persona en qué municipio está registrado, aquí se me ocurrió, tal vez ustedes puedan tener una mejor propuesta, que es el padrón de las personas en los municipios. Ese es el nombre que tiene la relación. Esta relación me está representando las personas que están viviendo, que están registradas dentro de un municipio. Entonces ya es un nombre un poquito más significativo. Y esto, repito, parece simple, pero es importante porque no olvidemos que estas relaciones pues, se van a convertir en tablas dentro de una base de datos. Entonces tener una tabla en la base de datos que se llame estar o vivir, pues no va a ser muy adecuado, ¿no? Entonces aquí vamos a buscar un nombre que me represente realmente la información que va a almacenar. Entonces, una vez más, buscamos un nombre significativo
Le agregamos su llave primaria, su ID padrón. ¿Cómo sabemos que es la llave primaria? Pues porque aquí tenemos el circulito que está marcado o que está relleno. Entonces esta es la llave primaria. Y tenemos estos dos que están aquí. El ID del municipio es la llave primaria de quién? Del municipio. La CUR es la llave primaria de la persona. Entonces estos datos o estos valores, estos atributos que estamos colocando dentro de la relación y que son las llaves de las entidades que estamos relacionando, aquí las vamos a determinar o las vamos a nombrar como llaves foráneas. Entonces sería aquí llaves foráneas, o bueno, por su abreviación, foreign key, ¿sí? ¿Por qué se le denomina como llaves foráneas? Porque propiamente, si somos muy estrictos, este atributo pertenece al municipio o la CUR pertenece a la persona. Pero ¿para qué nos sirven aquí? Yo con la CUR puedo saber de qué persona estoy hablando porque es su identificador, y del municipio pues puedo saber cuál es el municipio al que yo me estoy haciendo, al que estoy haciendo referencia dentro del problema. Con el ID del municipio yo puedo saber qué nombre es, qué estado pertenece, o la CUR de la persona, con esto yo puedo saber su nombre, sus apellidos, su edad, su sexo o lo que tuviéramos, ¿sí? Ya no es necesario que aquí coloquemos todos esos atributos, porque únicamente con la CUR yo puedo saber todos los atributos de la persona, y con el ID del municipio yo puedo saber todos los atributos del municipio. Entonces aquí también la CUR es una llave foránea, un foreign key. ¿Sale? Ojo, ¿qué otra cosa consideramos aquí? Ya vimos el nombre, llaves primarias, llaves foráneas. La cardinalidad la tenemos que representar. Esto sí es importante porque luego ahí la omitimos. Decimos que es de muchos a uno. ¿Por qué de muchos a uno? Muchas personas, a ver, quedó chueco, vamos a borrarlo. Muchas personas pueden habitar en un municipio, y un municipio puede ser habitado, puede estar registrado muchas personas. Entonces, ¿cómo quedó? De muchos a muchos. Entonces, ¿por qué de muchos a uno? Perdón, de muchos a uno. ¿Sí? Entonces aquí esto que representamos visualmente con la línea, ¿sí? ¿Sí? Así como está, también lo estamos representando de manera textual en alguna parte de la relación. Generalmente es en la parte inferior o donde lo podamos ubicar, pero sí tiene que ir indicado. Entonces aquí ya tenemos pues todas estas representaciones. Ahora, en el ejemplo que está abajo, vean, persona con la vivienda. Esta relación nos indica las personas de qué casa son dueños. Entonces aquí tratando de buscarle un nombre significativo, propietarios viviendas. Muchas veces yo les sugiero que cuando se nos complica el nombre y no veamos ninguno que nos satisfaga y que realmente sea significativo, una de las prácticas comúnmente utilizadas es combinar el nombre de las entidades, ¿no? Persona vivienda o vivienda persona, y con eso pues ya más o menos podemos darle una identificación ya un poquito más clara, para evitar utilizar los verbos de tener, habitar o cosas por el estilo, ¿no? Entonces aquí, bueno, sí tuvimos la oportunidad de decir los propietarios de las viviendas. ¿Quiénes son los propietarios? Pues las personas, ¿no? Entonces aquí pues tal vez este nombre sí pudiera funcionar. Y vamos a ver lo que les mencionaba. Dentro de las condiciones básicas debe de tener una llave primaria y de propietario vivienda. Simplemente hay un nombre para el ID. El ID de la vivienda, que es que la llave primaria de la vivienda, la CUR, que es la llave primaria de la persona, para saber de qué persona estamos hablando, para saber de qué vivienda estamos hablando. En este caso el problema no nos lo exigía, pero yo decidí, para cuestiones del ejemplo, agregarle un atributo más, que era la fecha de la compra, ¿sí? No nos lo pide, el problema en este caso, insisto, no nos lo pide, yo se lo agregué para que se den cuenta que en una relación, aparte de tener llaves primarias, ¿sí?, y llaves foráneas, puede tener otros atributos. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir, o esta relación? Nosotros vamos a saber una persona identificada por su CUR, de qué vivienda es dueño y en qué fecha lo compró, por poner un ejemplo. ¿Qué otra consideración tenemos? La cardinalidad. Una vez más mantenemos eso que les decía. Una persona puede ser dueño de muchas viviendas, y las viviendas son propiedad, de una sola persona. Entonces es una relación de tipo 1, por la flechita, a muchos, ¿vale?
Entonces, eso siempre lo debemos mantener. Cardinalidades, atributos, nombres significativos. Entonces, esto es algo que no debemos de olvidar. Entonces, ya aquí tenemos dos de nuestras relaciones. Todavía nos faltan por ahí un par. Y vamos a darle clic para avanzar. Y ya casi para terminar nuestro diagrama. Y vean, en este paso, bueno, perdón, está medio choca el nombre de la etiqueta, pero bueno, lo importante es el contenido. Personas con vivienda, pero esta es para saber dónde viven, o esta relación es para determinar una persona dónde vive o dónde habita. Entonces, las personas con las viviendas, aquí sugerimos colocar el nombre de las direcciones, ¿sí? O domicilios o direcciones personas. Ya le quitamos eso de puede habitar o eso, ya le dimos un nombre más significativo. Agregamos su llave primaria y de dirección, tomando en cuenta esas prácticas que estamos siguiendo del ID y el nombre de la entidad o el nombre de la relación. Las llaves primarias, que es ID de vivienda y CURP, que aquí son llaves foráneas, ¿vale? Entonces el ID de vivienda es la llave primaria de la vivienda, la CURP es la llave primaria de la persona. Aquí decidimos no agregarle ningún atributo más porque el problema no nos lo pide, simplemente lo colocamos de esta manera. La cardinalidad, una vez más, de muchos a uno, ¿sí? Porque las personas habitan en una vivienda, pero en una vivienda pueden habitar o pueden vivir muchas personas. No olvidemos eso. Siempre tenemos que ver la relación de la entidad A la B y viceversa. En estos casos, por la representación que tenemos, la entidad A es la que estamos colocando a la izquierda y la entidad B es la que estamos colocando a la derecha, ¿sí? O puede ser de arriba hacia abajo. Entonces son cosas que debemos tomar en cuenta. Entonces aquí tenemos el otro ejemplo. Entonces ahí igual utilizamos un nombre representativo, llaves primarias y foráneas, y mantenemos la cardinalidad. ¿Qué otro caso tenemos por último? Que ese es el que está un poquito más complejo. Esta relación circular de persona con persona. En el paso previo, y voy a borrar aquí todos mis garabatos que ya tenía, lo que hicimos fue lo siguiente. Vean, lo modelamos y representamos dos veces la entidad persona, persona con persona. Y en este paso es correcto, pero dentro del diagrama, ojo, y esta parte quiero ser ahí muy reiterativo. No puedo repetir dos veces un elemento dentro del diagrama final, no puede estar dos veces la misma entidad, no puede estar dos veces la misma relación. Tenemos que ver la manera de cómo lo organizamos. Entonces, en este caso, que es una relación de persona con persona, es lo que nosotros denominamos como una relación circular, porque bueno, se hace una especie de círculo, ¿no? Persona con persona. Y vean, esta persona con persona, bueno, aquí yo por cuestiones del espacio lo abrevié, tal vez si hubiéramos querido ser un poquito más explícito, le hubiéramos puesto el nombre de cabezas de familia, que eso hubiera sido un poquito mejor. Bueno, aquí por cuestiones del espacio solamente le puse CIF, que no es muy representativo, pero bueno, lo ideal es que le hubiéramos puesto cabezas de familia, que es para saber una persona de quién depende económicamente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue darle su llave primaria, y la complicación está en las llaves foráneas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, y lo que mencionamos en ejemplos anteriores, tenemos que utilizar las llaves primarias de la entidad que estamos asociando. Pero aquí, ¿qué pasa? Como es la misma, entonces tenemos el CURP. El CURP es el identificador o la llave primaria de la persona, ¿sí? Pero tenemos el CURP de la persona que es cabeza de familia y el CURP de la persona que es dependiente. En ambos casos, los dos son CURPs de quién? De una persona, ¿sí? Entonces en este caso los dos son CURPs de las personas, ¿sale? Entonces ahí no podemos tener dos veces el nombre del mismo campo, por eso agregamos esa especie de identificador, de decir, bueno, el cabeza de familia, bueno, el CURP del cabeza de familia y CURP de la persona que es dependiente. Y bueno, ya por último, la cardinalidad. Una persona, que es esto que tenemos nosotros aquí indicado en este punto, una persona puede ser cabeza de familia de muchos, ¿sí? Y una persona puede tener como cabeza de familia una, siempre en los dos sentidos. Entonces, ¿qué nos quedó? Es una cardinalidad de tipo 1 a muchos. Aquí, por cuestiones del espacio, no lo puse abajo, lo puse aquí. Lo importante es que vaya indicado la cardinalidad y que
no solamente en esta etiqueta que nosotros estamos marcando acá, sino también en los indicadores, son las flechas visuales, porque el diagrama pues, tiene que ser también muy visual, sepamos darle una lectura correcta y decir que es una relación de uno a muchos. Bueno, aquí ya era con otro símbolo, sino que era aquí de uno a muchos, ¿sí? Y bueno, con esto culminaríamos el paso número 4. Y el paso número 5, que es el final, es todo lo que hicimos en los pasos previos, tratar de organizarlo en un solo diagrama donde tengamos todos estos elementos combinados, ¿sí? Tanto las entidades como los atributos como las relaciones. Entonces, ¿qué procedería aquí? Hacer algo como lo que está acá en la siguiente diapositiva, es tratar de organizar nuestras entidades. Las entidades no se deben de repetir, ni las relaciones. Aquí la organización que cada uno de ustedes le dé, pues obviamente pues ya depende de su abstracción, de sus habilidades de organización, porque yo aquí puse la persona de este lado, del lado izquierdo, pero la pude haber puesto aquí arriba, o la pude haber colocado a la derecha, un poquito más abajo, ¿sí? Entonces ahí cada uno lo organizará de una manera diferente, y vamos a ir analizando en el diagrama qué es lo que nosotros intentamos representar. Entonces vemos aquí, tenemos la persona, va la persona, si se dan cuenta, y estoy indicando todos sus atributos que nosotros definimos en el paso número 2. Entonces, bueno, vamos, paso número 1, tengo la entidad persona, tengo la entidad municipio, tengo la entidad vivienda. Después en el paso 2, ¿sí? Tengo los atributos de la persona, vean su apellido, nombre, sexo, o sea, no tiene que faltar nada, todos esos los obtuve de los pasos previos. El municipio, pues con su nombre, con su estado, con su municipio, aquí representamos todo. La vivienda con su ID, con su calle, número interior, colonia, centro, o sea, van todas las entidades con todos sus atributos. Y también pues tienen que ir las relaciones. Entonces las relaciones, pues qué es lo que nosotros tenemos por acá, la relación del padrón, la relación de las direcciones, los propietarios, del cabeza de familia, van con todos sus atributos, el ID padrón, el ID de la vivienda, la CUR, ¿sí? En este caso de las direcciones, igual su ID de dirección, ID de vivienda, CUR. Aquí, bueno, quedaron un poquito chuecas por el tamaño de la fuente, aquí tendría que estar el 1, ¿sí? Para que fuera de muchos a 1, aquí se bajó, tenía que estar como en el de acá abajo. Pero bueno, lo importante es que lleven todos los atributos necesarios, vean todos, las relaciones que identificamos en el paso número 4, entonces todo tenemos que colocarlo aquí, ¿sí? Y también indicar la cardinalidad de nuestras relaciones, ¿sale? Entonces aquí igual lo tenemos que tener. Debe estar todo representado, no debe faltarnos nada. Y bueno, aquí después de un pequeño ajuste que le hicimos al diagrama para que ya se viera correctamente, bueno, ya ajustamos ahí un poquito el texto. Y vamos a ver que la cardinalidad se mantiene, ¿sí? De todo lo que identificamos en el paso número 3. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Las personas, ¿sí? O puedo tener muchas personas que habitan o que están registradas en un municipio, y en un municipio podemos empadronar a muchas personas. Las personas, ¿sí? Habitan en una sola vivienda, ¿sí? Y en una vivienda pueden vivir muchas personas, ¿sí? Entonces es una cardinalidad de tipo muchos a uno, de muchos a uno. Después la persona con la vivienda para los propietarios, una persona puede ser propietario de muchas viviendas, ¿sí? Y las viviendas pueden ser propietario de muchas personas. Entonces una vez más aquí mantenemos la cardinalidad, ya perdón las líneas, pero quiero que se den cuenta de dónde estamos obteniendo esto. Entonces recuerden, la punta de la flechita es 1, si no tiene, perdón, aquí no era de este lado, era de este lado, si no tiene apuntador de la flecha es muchos, entonces una persona propietario de muchas viviendas, la vivienda puede ser propiedad de una sola persona. Y bueno, en cuanto al cabeza de familia, una persona puede depender económicamente de una, y esa persona puede tener muchos dependientes económicos. Entonces es importante que nos demos cuenta que en esta parte del diagrama nosotros agregamos todas nuestras entidades, todos nuestros atributos, todas las relaciones con sus atributos,
y tenemos que indicar las cardinalidades en las relaciones, ¿sí? Los tipos que van a ser, utilizar nombres significativos, y todo esto lo tenemos que llevar hasta este paso. Ahora, ¿para qué hicimos este diagrama? Pues a final de cuentas este diagrama pues ya es un diseño preliminar de lo que pudiera ser una base de datos. Nuestra base de datos al momento pues que tendría una tabla para almacenar qué cosa, los municipios. ¿Qué datos va a tener? Pues todos los atributos que hayamos identificado. Vamos a tener una tabla para las viviendas, vamos a tener una tabla para las personas, vamos a tener una tabla para el padrón, una tabla para las direcciones, otra para los propietarios, otra tabla para las cabezas de familia. Entonces esas tablas, esas 7 tablas que nosotros tenemos ahorita como candidatos ya formarían parte de nuestra base de datos que va a almacenar información del padrón. Entonces vemos que de un problema de 3 o 4 renglones nosotros obtuvimos un diseño o una propuesta de diseño, porque bueno, esto todavía faltaría aplicarle una normalización, que son temas que vamos a ver más adelante, para optimizarlo, pero ya tendríamos un diseño preliminar de una base de datos que tiene 7 tablas y que nos daría respuesta a la solución de almacenamiento de datos que nos propone el problema planteado de los municipios, ¿sí? Cada situación pues obviamente tendrá entidades diferentes, tendrá relaciones diferentes, y esto pues es simplemente un ejemplo para que ustedes vean cómo lo podemos aplicar, ¿sí? Entonces bueno, espero que este pequeño video, que bueno no es tan pequeño, es de casi 1 hora y media, les sirva para comprender un poquito más cómo se aplican los pasos de la metodología entidad-relación, cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta al momento de que analizamos, al momento de que lo construimos como una propuesta de diseño de base de datos. Entonces, bueno, cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, ya saben ahí los contactos y los medios de comunicación. Chequen el video, analícenlo, vean sus dudas, analicen los problemas que vienen a continuación. Ahorita los que yo les estoy pidiendo deben de seguir todos los pasos de la metodología para que se familiaricen y dominen todos estos conceptos, todas esas ideas, y sobre todo desarrollen y afinen su proceso de abstracción y de análisis de la información, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, pues seguimos en contacto, y bueno, espero que esto les sea de utilidad. Que tengan un excelente día y nos saludamos próximamente.